7:38, estamos de regreso en la emisión sabatina de Línea Directa y en los últimos días hemos estado platicando, abordando este tema que yo digo cada vez se hace más urgente su análisis en Culiacán, el tema de la movilidad, el tema del exceso de vehículos y cómo estamos llegando a un tema o a una crisis o lo que podría convertirse en una crisis en los próximos años con este asunto. Hace unos días, lamentablemente, un hecho que ha generado muchísima discusión. Una mujer murió atropellada aquí en el desarrollo urbano Tres Ríos al ser atropellada. La discusión se ha centrado desafortunadamente en el tema de si había un puente peatonal, de si debió haber cruzado por ahí o no, de quién es la responsabilidad. Bueno, eso ya será parte de lo que indaguen las autoridades, la propia Fiscalía General del Estado, pero por lo mismo en los últimos días hemos estado abordando el tema y nos complace mucho tener aquí en el estudio al arquitecto y urbanista Juan Carlos Rojo, especialista en el tema. Él estuvo a cargo del Implan hace algunos años aquí en el Ayuntamiento de Culiacán y pues experto en estos temas. Juan Carlos, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Axel, gracias por la invitación, a tus órdenes. Pues platicar de este tema, lo que yo comento, no sé si podemos hablar ya, Juan Carlos, de una crisis o estamos caminando hacia una crisis de la movilidad en el tema, en específico en Sinaloa, pero aquí en Culiacán, al ser la ciudad más grande, un tema bastante complejo, complicado, las cifras lo comentan, tenemos demasiados vehículos para la cantidad de personas que habitan en esta ciudad. ¿Estamos ya ante una crisis de la movilidad o apenas vamos hacia allá? Yo creo que tenemos años ya con una crisis en esta ciudad y en muchas ciudades mexicanas, incluso podría decirlo en el mundo, ¿no? Y yo creo que la crisis la podemos medir con la cantidad de accidentes y sobre todo la cantidad de accidentes fatales que existen en la ciudad, ¿no? El que muera gente en accidentes, me parece que se tiene que hablar de una crisis. De hecho, a nivel internacional se tiene catalogada ya como una pandemia, ¿no? Porque muere constantemente gente por causas de accidentes que ya no se les llama accidentes, de hechos viales en diferentes ciudades, ¿no? ¿Y qué hacer ante ese panorama? ¿Qué hacer? A ver, yo creo que en términos legales sobre todo leyes ya se han actualizado. Tenemos leyes que creo que tienen muy buen sentido. Hay una ley general de movilidad y seguridad vial que este año se acaba de aprobar. Y creo que el siguiente paso es aplicarla y darla a conocer. Y creo que eso va a tardar porque traemos décadas de una forma de utilizar la ciudad. Por poner un ejemplo, en las ciudades, en las zonas urbanas, en la ciudad de Culiacán, porque es una ciudad que tiene vialidades secundarias, terciarias y primarias, esa ley te dice que la máxima velocidad permitida son 50 kilómetros por hora. Entonces, desde ahí, yo creo que eso lo desconoce mucha gente en la ciudad. Y se nos hace muy fácil exceder la velocidad. Se nos hace fácil porque se le da prioridad a otras cosas, ¿no? La prisa de quienes utilizamos el automóvil es uno de los grandes problemas en la ciudad. Ya no tanto el número de autos, como comentabas ahorita, o sea, si hay muchos autos, eso genera también los problemas de tiempos, de retrasos y todo esto. Pero me parece que el grave problema, y lo hemos enfatizado mucho, es la velocidad. Entonces tú dirías que el problema principal no es como tal el número de autos, sino el uso que se le está dando en términos de velocidad. La forma de utilizarlo. La forma de utilizarlo. Podría ser el mismo número de vehículos, pero utilizados de una distinta manera no tendríamos el problema. Exacto. ¿Y por qué cree que no se están aplicando estas leyes como tal? Si bien ya se tienen, ¿por qué no se están aplicando como tal? Entiendo que es complicado en una ciudad donde pues a veces pues los ciudadanos pues no respetan, pero también pues hay una autoridad. Preguntarle por qué cree que no se están aplicando como tal las leyes. Yo creo que tenemos que conocer ampliamente este factor sobre todo el término específico de la velocidad, para que incluso autoridades también lo tengan claro, ¿no? Creo que hace falta conocerlo, entenderlo, asumirlo, asumir también el reto, porque es un reto, vamos a decirlo así, detener a los automóviles, ¿no? Es un gran reto, no es fácil de repente decir, a ver, a partir de mañana ya nadie va a andar a 50 kilómetros por hora en la ciudad porque
cualquiera que me esté escuchando ahorita lo va a decir, bueno, eso no es fácil, ¿no? Es cambiar totalmente un sistema de vida, ¿no? Salir 15 minutos, que no nos cuesta tanto trabajo, salir 15 minutos antes e ir a 50 kilómetros por hora, ir con la garantía de que no vas a cometer un accidente de gravedad como han sucedido, generalmente por imprudencia, y bueno, por imprudencia, la máxima imprudencia es la máxima velocidad. Entonces, ¿por qué? ¿O por qué no se ha hecho? Bueno, creo que son procesos lentos, pero creo que desde hoy y desde ayer ya se debería de tener una campaña masiva ya obligando a esto, a bajar la velocidad en la ciudad. Preguntarte nada más rapidito. Sí. Estás hablando de 50 kilómetros, pero en las principales, ¿cuáles serían, por ejemplo? Son mínimas las calles que tienen, porque en general, yo diría, la ley dice las secundarias y terciarias 30 kilómetros por hora máxima, que es una velocidad que está comprobado que minimiza las posibilidades de afectación en un atropellamiento. Si llegan a atropellar a alguien, bueno, más que golpear a alguien a 30 kilómetros por hora, lo que se dice es que a 30 kilómetros por hora tienes tiempo de reaccionar fácilmente si alguien se cruza o cualquier cosa, ¿no? ¿Cuáles son 50 kilómetros por hora? Las vialidades primarias, las estructurales, que todos podemos decir, la Obregón, el Boulevard Zapata, el Boulevard Madero, incluso los malecones, esta misma calle de la que estábamos hablando, ahí se me fue el nombre. ¿Dónde fue el accidente? Sí, Sánchez Alonso, Arjona, Lola Beltrán, José Limón. Pero yo te puedo asegurar que son calles que fácilmente vamos a ver aquí en este punto donde fue el accidente. Si nos ponemos ahí, yo creo que el 90% exceden los 50 kilómetros constantemente, ¿no? Entonces es una costumbre, es algo que está muy generalizado y que tenemos que empezar a bajar. Incluso hay zonas donde hay hospitales, escuelas, donde debe ser la velocidad menor y no se respeta. 20 kilómetros por hora. Eso no lo menciona la ley general, pero sí lo menciona la ley de movilidad del Estado, que es del 2018. Nosotros estamos a la vanguardia en legislación. En 2018 se hizo una ley de movilidad sustentable de Sinaloa, 2018, que prácticamente contiene la mayoría de las cosas que tiene ahora la Ley General de Movilidad. Y esa ley estatal sí habla de escuelas, hospitales, 20 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, eso sería genial, ¿no? Porque creo que también, o sea, y yo les pongo un ejemplo afuera del Seguro Social de Infonavit Humaya, cómo se ha acostumbrado la gente a detenerse, a dejar pasar al peatón. O sea, ahí ha sucedido algo que debiese suceder en toda la ciudad, que el automovilista empiece a entender que la gente que cruza ahí va al Seguro Social, generalmente trae algún problema. Antes había un puente peatonal ahí, se quitó, que creo que es algo que se tiene que generalizar en toda la ciudad. Igual ahora podemos hablar de eso. Pero sí, eso está en la ley estatal, 20 kilómetros por hora. Ok, porque cree que los ciudadanos pues no respetan, me imagino yo, las prisas, no estamos acostumbrados a salir con tiempo suficiente, pero pues es cambiar, como usted lo dice, el chip, la cultura, sí, para poder lograrlo. Sí, mira, a ver, es algo entendible, somos seres humanos y tenemos, yo les voy a decir, a ver, tenemos ciudades que tenemos 40, 50 años construyéndolas, pensando en que la gente se debe de mover en automóvil, que esa es la forma de movernos en la ciudad. Y de repente nos dicen, hey, esa es una forma, no la prioritaria, incluso es la última. Primero es, y la ley lo dice claro, el peatón. Y el peatón tiene toda el derecho de accesibilidad a cualquier punto del espacio público, ¿no? Luego pueden decir, no, sí, pero que cruce por las esquinas. A ver, entonces eso no es una prioridad, ¿no? Eso ya dice, a ver, eres prioritario, pero donde yo te diga. Pues no, realmente la ley habla de que el peatón ahora es el prioritario. Pero sí, traemos 30, 40 años, entonces a la gente cuando le decimos todavía cree que tiene un derecho por andar por manejar, por ir en automóvil, y es un derecho que no existe realmente, ¿no? Es simplemente tiene la posibilidad de moverse, pero con reglas muy claras y empezando por la de la velocidad, que es la que menos se cumple, ¿no?
A mí se me hace muy interesante este tema, lo hemos venido diciendo, cambiar la mentalidad. Y me voy a referir en específico al tema del Boulevard Enrique Sánchez Alonso, que fue una discusión en la semana después de este lamentable hecho donde fallece una mujer. El alcalde, Juan de Dios Gámez, dijo que había posibilidad de, hay un puente peatonal en la zona, pero de instalar, como ya lo mencionabas, un paso peatonal a nivel de calle o un semáforo peatonal. La polémica en redes sociales a todo lo que da, opiniones divididas entre los que dicen, pues ya hay un puente, porque van a generar más tráfico si ponen un semáforo o un paso peatonal a nivel de calle, y entre los que dicen esto de los puentes antipeatonales. Yo, dando mi opinión personal, sí considero que estos puentes le generan, digamos, le cargan todo al peatón al tener que subir escaleras, caminar distancias muy largas, o el decir caminen hasta el semáforo, cuando yo digo el automovilista lo único que tiene que hacer es pisar un freno. Total, o sea, a ver, en esta ciudad como Culiacán, además, yo he visto situaciones que la verdad que me dan pena. En pleno verano, una señora cargando cosas y esperando ahí hasta que a alguien se le ocurre o hasta que tiene la oportunidad, porque aquí no es un derecho, es una oportunidad la que tiene el peatón, y con riesgo siempre de cruzar una calle. Cuando el automovilista va dentro de su coche con aire acondicionado, con musicita, cómodamente, no puede tener ese gesto de detenerse, de ceder el paso. Eso es algo a veces que lo digo en otras ciudades y parece así como que difícil de creer, pero aquí sucede, ¿no? El puente peatonal es discriminatorio totalmente, porque hay mucha gente. Yo puedo pensar, busqué la edad de esta señora, tenía 56 años. Puede ser una edad del que ya se le dificulta a mucha gente subir una escalera como esa. Desgraciadamente, la gente que no puede usar los puentes peatonales se arriesga a cruzar, o simplemente se le cierra total posibilidad de circular en una ciudad, de caminar en una ciudad, porque si no puedes subir un puente peatonal por dificultades físicas, quizás más difícil sea cruzar. Correr, ¿no? Porque hay que correr. Entonces, es que hay gente que no puede correr, que tiene un problema físico y que tiene que caminar lento. ¿Y cómo le hace para cruzar una calle? No sé si eso... Hace falta mucha empatía en el automovilista para pensar en eso, ¿no? Gente mayor, señoras que van con 2 niños de la mano o cargando bolsas, no sé. Hay muchas situaciones muy complejas que no las tomamos en cuenta, ¿no? Así es, como bien lo comenta, el tema de los pasos peatonales yo creo que es lo de ahora. El tema de, a mí me toca pasar muy seguido por el IMSS Humaya, y yo recuerdo cuando estaba el puente, incluso cuando estaba embarazada, me tocó pasar por el puente por mi seguridad, sí, y la gente se me quedaba viendo muy raro, porque la gente acostumbraba a correr, pero pues yo con mi panza pues no podía. Ya con el puente, con el paso a nivel de calle, de banqueta, lo veo ya diferente. O sea, ya veo a la gente, se camina hasta ese paso, entonces se paran los automovilistas, sí se hace como que un cuello de botella, pero ya entiende la gente que ahí debe de frenar, de dar el paso, de respetar sobre todo. Se debería de aplicar esta infraestructura en toda la ciudad. Yo creo que eso debería de... Y mira, ese tipo de pasos podría repetirse en muchísimas partes de la ciudad. Yo creo que se tiene que reproducir muchísimo, porque es una forma de educar al automovilista. Incluso yo les diría, pudiera ser provisional, ¿no? Podemos tenerlo 2, 3 años, la gente entiende, y quizás después ya haya más contacto visual, interlocución entre el peatón y el automovilista. ¿Qué es lo que sucede? El automovilista de repente se encuentra con el peatón cuando sucede eso, y hay una especie de comunicación que antes no se daba. El automovilista veía para adelante, y lo único que va viendo son las luces del carro de adelante para cuando va a frenar él, y ya, pero pierde total visual alrededor, y no se da cuenta que hay peatones que quieren cruzar, que hay una señora mayor que tiene tiempo esperando ahí para cruzar, no sé. Estos puentes deberían de ser, me parece que son la mejor solución, son la más justa. Además te generan un paso, a nivel de banqueta, que sillas de ruedas, señoras con carriolas, mujeres embarazadas, que a veces el solo hecho de bajar un escalón y subir un escalón le cuesta mucho más trabajo que al automovilista hacerlo, ¿no? O sea, el automovilista finalmente lo que tiene que hacer es frenar. Y no hay tantos como cuellos de botella. Yo creo que son momentos en los que tiene que frenar, como sucede en cualquier semáforo. O sea, es lo mismo que un semáforo. Nos tenemos que detener.
Yo a veces les digo, y se sorprende la gente cuando llega, la velocidad promedio en la que circulan los automóviles en esta ciudad no pasa de 20 kilómetros por hora, promedio, ¿no? Esto quiere decir que estamos parando constantemente, entonces si uno calcula la distancia con el tiempo, generalmente estamos abajo de los 20 kilómetros por hora de promedio. Lo que pasa es que estamos tiempos detenidos en una esquina y después queremos ganar ese tiempo a 80 kilómetros por hora, ¿no? Y es donde se suceden los y problemas. te tienes ¿no? en el próximo semáforo de Sí, cualquier sí, manera. Finalmente. Sí, pasa de que vas manejando y te rebasa un carro y al rato pues se llegas. para ya adelantito de ti. O sea, es la misma. Exacto. Se tendría que aplicar ese criterio que usted comenta y que apliquen la ley, sobre todo de estos 50 kilómetros por hora, que pues no se está aplicando evidentemente. Bueno, acá tenemos un comentario muy interesante Adelante. el tema, Juan Carlos. Desafortunadamente el tiempo siempre nos va comiendo, pero me interesa este comentario, está interesante. Juan Francisco Cáceres Vuela nos dice: no son las prisas las causantes de la alta velocidad, se trata de estatus, de adrenalina, de sentido de competencia, de alarde de pericia, de presumir buen vehículo. La inmensa mayoría de los accidentes viales son por alta velocidad innecesaria, hace falta mano dura. ¿Qué comentarías ante esto? Me parece excelente el comentario. Creo que hay mucho del ámbito cultural, también del estatus, de lo que le hace sentirse a la gente en un vehículo potente, poderoso, lo que sea. Claro, compran un vehículo para ir a 100 por hora y ahora resulta que les dicen no podemos ir más de 50, Sí, ¿no? En tu Entonces, carro de lujo a 50. Claro que es así casi como hasta ofensivo para algunas personas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de derechos y de seguridad. Y tenemos que pensar, si quieren correr, bueno, vayan a carretera, vayan a otras partes y pónganse en riesgo solo ellos, ¿no? Bueno, que generalmente no sucede tampoco. Pero en una ciudad donde toda la gente necesita cruzar calles, tenemos que limitarnos con este tema de la velocidad, que creo que es el punto principal. O sea, hay muchas cosas. Claro, hay que hacer infraestructura, los pasos peatonales para que la gente pueda cruzar mejor, pero tenemos que empezar por la velocidad. Yo creo que es un tema que tenemos que enfatizar mucho. Entonces, para cerrar, empezar por moderación de la velocidad en las ciudades, multas, porque digo, Claro. de eso se trata. Y hablando de los peatones, quitar los puentes sería la propuesta y poner los pasos a nivel de calle. Y mira, quitar los puentes, que hay un factor que a veces no lo tomamos en cuenta, pero un puente le da como más permiso al automovilista de mayor Sí, velocidad, ¿no? ¿Y cómo sucedió con esta señora? Dice, Y además es que había un argumenta, puente, y además porque- argumenta, ¿no? No, es que no se subió al puente el peatón, ¿no? No averiguan qué edad tenía, ni qué dificultades físicas tenía, ni nada, ¿no? No quiso subir el puente, ¿no? Entonces, los puentes peatonales son infraestructura que ya debe de desaparecer de las ciudades. Debe de desaparecer los puentes peatonales para cruzar calles, ¿no? Porque para cruzar río y eso es otra cosa, ¿no? El tema de velocidad y generar infraestructura para mejorar las condiciones de cruce peatonal de la gente, que sea incluyente, que todos, independientemente de la edad y la condición física, puedan cruzar y tengan ese derecho de cruzar de la misma forma. Bueno, yo podría seguir hablando media hora de este tema. Está bastante interesante. Te agradecemos mucho el tiempo, Juan Carlos. Creo que es importante empezar a reflexionar en esto y que las autoridades también empiecen a trabajar en ello. Claro que sí, yo creo que si escuchan y cada uno de nosotros creo que podemos aportar en esto. Lo primero que podemos aportar es medirnos, ir viendo más el velocímetro y ya bajarle la velocidad en esta ciudad. Efectivamente, gracias. Gracias. Juan Carlos Rojo es arquitecto y urbanista.